tardes, bienvenidos a LIESA nuevamente. Gracias por acompañarnos a la conferencia de hoy, Descarbonización de combustibles fósiles con énfasis en hidrógeno y captura de carbono, utilización y secuestro, a cargo de Andrés Guevara, a quien agradecemos el haber aceptado la invitación a participar con nosotros esta tarde y compartir esta interesante información. Saludamos a nuestros estudiantes, profesores e invitados que ya vemos conectados. Gracias una vez más por acompañarnos. Con ustedes ahora dejo al profesor Juan Sabo, quien nos detallará el perfil de nuestro ponente invitado y conversará sobre la sesión de preguntas y respuestas que tendremos hoy. Adelante, Juan. Bueno, buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta conferencia que ya es usual los viernes a mediodía en el seno del diplomado de formación de gerentes de la industria petrolera y de gas. Y también aquí están invitados los estudiantes y profesores del mismo curso en petroquímica. Esta es una presentación que yo considero particularmente importante en estos momentos, porque el proceso de la transición energética ha polarizado a las opiniones entre los ambientalistas activistas por un lado y los que piensan que el calentamiento es un fenómeno cíclico independiente de la actividad humana y todas las posiciones entre las dos. El hecho es de que no importa en qué posición uno está, entre esos dos extremos necesitamos montarnos en el tren de la descarbonización debido a que las presiones ambientales, acuerdos internacionales, leyes y reglamentos que los gobiernos de muchos de los países en el mundo, sobre todo los más desarrollados, han impuesto y que si queremos ser exitosos en este nuevo y cambiante escenario tenemos que cumplir y usar a nuestro favor, especialmente en un país que requiere utilizar su industria de los hidrocarburos como motor de arranque para el rescate de la economía y el bienestar del país. De manera que sobre este tema, pues voy a dejar con ustedes a Andrés Guevara, que es un experto en la materia y que es ingeniero de producción graduado cum laude de la Universidad Simón Bolívar. Después también tiene un MBA también con honores de la Universidad de Chicago, con especialización en finanzas y economía. Y a partir del 2005 trabaja en BP, con una carrera muy exitosa que lo ha llevado a diferentes países del mundo, a los Estados Unidos, a Brasil, Uruguay y el Reino Unido, donde se encuentra ahorita desde el año 2016, liderando el desarrollo comercial de las cadenas de valor de gas aguas arriba y desempeñando su cargo actual, que es el de vicepresidente de City Integrated Solutions. Por cierto que Andrés fue una de las personas que trabajó en el plan de recuperación de la industria venezolana en la parte de gas y tuve la oportunidad de trabajar con él y con el profesor Alvarado. Desafortunadamente, bueno, también Andrés es docente porque da clases, ha dado conferencias en el IESA, pero también da clases en el Queen's Mary University de Londres. Entonces, pues no es nuevo en estas labores de hablar presentar a los estudiantes. Desafortunadamente, él se le presentó una cosa ineludible cerca del pico de la hora y entonces vamos a hacerlo un poquito más corto de lo normal. Si termina de tiempo, habrá como siempre una sesión de preguntas y respuestas, pero si no da el tiempo, entonces Andrés nos dijo que él iba a contestar las preguntas que ustedes hagan y que se lo hacemos llegar por escrito y nosotros se lo damos a ustedes. Entonces, sin más introducción, pues dejo con ustedes a Andrés en esta interesante conferencia. Gracias, Andrés, y es todo tuyo. Gracias Juan y gracias María Estela por la invitación. Encantado de estar acá con ustedes. Primero que nada, debo aclarar que experto en descarbonización no soy. El tema de la descarbonización es tan nuevo que sí lo estoy trabajando activamente y quiero de hecho compartir unos ejemplos hoy reales de la vida real que estamos trabajando, pero experto no soy, pero encantado de compartir lo que hemos aprendido y discutir. De hecho, aquí como pueden ver en la portada está el título de la presentación de hoy. Estaba revisando mis archivos hace exactamente 2 años.
pero exactamente 2 años, publiqué en ProDaVinci ese artículo que se llama Combustibles fósiles descarbonizados, el futuro de la industria de hidrocarburos. Es interesante, tengo que releerlo. Invito a que le echen una leída cuando puedan para comparar qué ha cambiado en los últimos 2 años. Han cambiado algunas cosas, pero otras siguen ahí. Otra cosa importante que quería hablar, que quería mencionar antes de arrancar, es que, déjame ver ok. Como tengo 4 puntos que quería, o sea, 3 puntos que quería cubrir hoy. Uno es un tema de contexto de la transición energética. Después hablar un poco de hidrógeno y CCS. Fíjense que estoy dejando por fuera la U de utilización, me estoy enfocando en secuestro o almacenamiento del carbono en vez de la utilización. Hay todo un tema de utilización de CO2 que también podemos hablar en otra ocasión. Y quería presentar un caso de estudio concreto de CCS e hidrógeno que estamos desarrollando en el noreste de Inglaterra. Pero antes de entrar en materia, yo quería hablar rápidamente de un poquito de qué es lo que vamos a discutir hoy, ¿no? O sea, esta discusión de hoy no es una discusión acerca de creer o no creer en el cambio climático. Eso no es el objetivo de hoy. De hecho, el objetivo en realidad es más una discusión acerca de las consecuencias del cambio social y político que está ocurriendo en el mundo en torno al tema del cambio climático. O sea, esto no es un tema de que si crees o no crees, esto es un tema que el cambio está ocurriendo social y políticamente y tenemos que estar al tanto y espero poder que reaccionemos como país para, digamos, montarnos en esa ola, ¿no? Y se habla mucho del término net zero, que es lo mismo que digamos, llegar a emisiones netas cero de carbono. Quería compartir un poco de contexto acerca de cómo va esa carrera hacia net zero, ¿no? Por un lado, ya hay 10 países en el mundo que ya tienen leyes han legislado para alcanzar cero emisiones entre, bien sea el año 2045 y el 2050. Y hay 3 que lo están actualmente discutiéndolo, aparte de esos 10 que ya la tienen. El Reino Unido es uno de los países pioneros, tuvo esta ley en el año 2019, y Chile es uno de los países uno de esos 3 países que está actualmente discutiendo una ley que va a legislar y, digamos, mandar a que haya net zero net zero en el año 2050, lo que está planteando Chile, o cero emisiones. 19 países adicionales incluyen también ya cero emisiones como uno de sus objetivos en documentos oficiales de políticas públicas. Y entre ellos se encuentran países como Estados Unidos, que ya están hablando del 2050. Obviamente esto es en la administración Biden. China anunció 2060, ya, y bueno, si lo anuncia yo creo que es un tema importante. Más de 110 países, de más o menos 200 que hay en el mundo, están discutiendo algún tipo de objetivo de cero emisiones. 53% del Producto Interno Bruto mundial, de la economía mundial, tiene o planea tener un objetivo de cero emisiones al año 2050. Esto va más allá de países, porque resulta que las ciudades también se han, digamos, organizado y hay 800 ciudades que han declarado su ambición de ser cero emisiones antes del 2050. Y esto es importante porque más del 70% de las emisiones de gases invernaderos proviene de la actividad que ocurre en zonas urbanas o ciudades. Va más allá de países y de ciudades. 21% de las corporaciones que cotizan en bolsas de valores de países desarrollados ya han declarado también su ambición de ser cero emisiones. Esto incluye empresas automotrices, energéticas, financieras, de comercio al detalle, al mayor, etc. Y la realidad es que la tendencia es muy clara. Estas cifras solo van en aumento desde que comenzó esta tendencia. Y yo creo que el punto fundamental a tener presente es que la sociedad, entiéndase por sociedad, inversionistas, empleados de empresas, entes reguladores, consumidores, cada vez lo exigen más. O sea, es impresionante. Puede que no se note mucho en ciertos lugares, pero créanme que se está notando mucho en otros lugares, como por ejemplo Europa, el Reino Unido, etc. No vengo a
convencer a nadie del cambio climático, no, simplemente con los escenarios de la transición energética. Y aquí estoy usando lo que se llama el Energy Outlook, que es una publicación que hace BP todos los años, que es muy utilizada como referencia. Obviamente es un pronóstico, esto va a estar errado, pero muestra a grandes rasgos cuáles son los posibles caminos hacia que tenemos enfrente. Entonces, hay un camino que es lo que se llama business as usual, que es no cambia nada, seguimos como de costumbre, y básicamente eso lo que dice es que vamos a seguir como planeta emitiendo unas 35 miles de millones de toneladas de dióxido de carbono, o cercano a ese número. Y hay un declive que ocurre por procesos de mejora de procesos, etcétera, y también de renovables, etcétera, pero como pueden ver, no hay una reducción significativa de las emisiones de CO2, y eso comparado con todo el tema de la cumbre de París del 2015, lo que quiere decir es que estamos excediendo el presupuesto de CO2 que tiene el planeta Tierra para sostener dióxido de carbono que es de origen antropogénico, o sea, origen humano. Eso, digamos, es el business as usual. Hay dos otros escenarios, uno que se llama el RAPID, que como pueden ver, no logra llegar a cero en el 2050 y hace que, según los científicos, se logre reducciones, o sea, que la temperatura aumente hasta 2 grados centígrados. Pero en realidad el net zero, que es la raya azul, habla del escenario donde se llega a cero o cerca de cero en el 2050 y se logra mantener por debajo de 1,5 grados centígrados. Porque al final del día es un tema de, digamos, de volver a sacar del ciclo de carbono todo el carbono antropogénico que hemos insertado, digamos, en ese ciclo durante los últimos años. Entonces, el tema aquí es que vamos a estar viendo hoy números que tienen que ver sobre todo con el escenario RAPID, la curva naranja, o el escenario azul, el de net zero, que ven acá. Y qué cambios hacen falta para llegar a eso. Entonces, eso te da un poco el contexto del tema. Este cambio, en el caso de RAPID, para no irnos al caso net zero, lo que implica es un cambio fundamental en el sistema energético global, ¿no? Si tuviésemos un gráfico acá que va antes del año 1900 y te pones más o menos en el siglo XVII, tienes que la gran mayoría de la energía venía de lo que ahora se llama de forma cool biomasa, pero es madera. Viene la madera se utiliza, después viene la época del carbón. Esa época del carbón, como pueden ver en este gráfico, dura más o menos hasta el año 1960, en el que la cuota de mercado de carbón en las fuentes de energía primaria es líder, llega a 40% en el año 1960, y ese es el año que se cruza con la producción de petróleo, cuando el petróleo se convierte en la fuente dominante de energía primaria. Y esa dominancia del petróleo se mantiene hasta el día de hoy. Como pueden ver, la curva verde es la que tiene mayor cuota de mercado, pero ya hacia mediados del 2030 comienza a cruzarse o con gas o con renovables, uno de los dos. Y ahí, digamos, acaba la dominancia en términos de cuota de mercado del petróleo, y se basa en lo que estamos viendo de crecimiento, sobre todo de renovables, y obviamente que el gas ha venido reemplazando al carbón, y en la medida que se cruza, que la caída de la cuota de petróleo sigue reduciéndose, eventualmente se cruza. Entonces, tenemos frente a nosotros un cambio del sistema energético mundial, y el cambio más importante es que esto es una historia de electrificación, porque como pueden ver, por más que obviamente la electricidad se genera de varias formas, toda la energía renovable que está viendo en crecimiento es un tema de generación eléctrica, que está reemplazando otras fuentes de energía para movilidad, para calor, para iluminación, que antes eran de origen fósil. Entonces, esa es, digamos, la gran implicación de este cambio, de esta transición energética asociada al tema del cambio climático. Entonces,
Específicamente, eso es un poco de contexto, yo quiero hablar un poco más hoy acerca de hidrógeno y la captura de carbono y, digamos, el secuestro de ese carbono, ¿no? Pero antes de entrar en números, etcétera, quería simplemente aclarar, cuando hablamos de hidrógeno, ¿qué quiere decir hidrógeno? ¿No? O sea, hidrógeno, obviamente, bueno, la molécula, el elemento químico con la más pequeña, con la molécula más pequeña, etcétera, el H2, 99% del hidrógeno del mundo, 99% del hidrógeno del mundo, se produce hoy a través de un proceso que utiliza como insumo el gas metano, ¿sí? El CH4. Un proceso en el que muy conocido, se utiliza mucho en procesos petroquímicos, de refinación, etcétera, donde se reforma el metano, se separa el hidrógeno del carbono, el carbono se libera a la atmósfera, y eso genera obviamente emisiones que contribuyen a esos números que vimos antes, y ese hidrógeno se utiliza como un insumo, bien sea para hidrotratamiento de crudos, o para insumos como petroquímicos, productos petroquímicos, etcétera, etcétera. Y eso es lo que se conoce como hidrógeno gris. Hidrógeno gris, que es el que está a la izquierda. Entonces, se habla mucho del hidrógeno en el contexto de la transición energética porque se habla de hidrógeno que sea descarbonizado. Entonces, se habla de dos formas de descarbonizar el hidrógeno. Una que es exactamente el mismo proceso de reformar el metano, pero ese CO2, en vez de liberarse a la atmósfera, se captura, se comprime, se transporta y se inyecta a un yacimiento poroso que tiene un sello, un poco lo contrario del proceso de producción de hidrocarburos hoy en día. Y eso es lo que llaman el hidrógeno azul. Ese hidrógeno azul no se puede hablar de que sea totalmente descarbonizado, pero digamos que es de muy bajo carbono, porque hay o sea, dependiendo de la tecnología, hay captura de CO2 que puede lograr captura de 90 hasta 95% del CO2 que se emite del proceso. Y esa captura, digamos, de 95% del CO2, luego se inyecta y obviamente hay que hacer monitoreo para que no haya fugas de CO2, que es un tema que hay que monitorear, que ocurre también con hidrocarburos, ¿no? Un tema simplemente de presión. Y la otra fuente de hidrógeno, digamos, descarbonizado, y este es más descarbonizado que el azul, es el que llaman el hidrógeno verde. El hidrógeno verde es simplemente algo que se conoce hace mucho tiempo, que es que por proceso de electrólisis de agua, se separa el H de la O del oxígeno en el agua, y ese oxígeno se puede utilizar, pero el hidrógeno sin duda se utilizaría como fuente, bueno, múltiples usos, como insumo de procesos industriales, también como fuente de calor, bien sea por combustión o por fuel cells, o como combustible de movilidad, bien sea como combustión de hidrógeno o por fuel cells también, o como una forma de almacenar energía, de forma que se utilice el hidrógeno cuando haga falta, digamos, suplir una deficiencia en el suministro de energía. Hay un debate actualmente, les comento que inclusive el hidrógeno azul está siendo, digamos, atacado o desafiado como una solución sostenible desde el punto de vista ambiental, porque toda la cadena de gas natural, obviamente hay fugas en el proceso, puede haber más o menos fugas desde la boca del pozo hasta que llega el gas natural al proceso donde se reforma el metano. Y como ustedes sabrán, el metano es un gas invernadero que tiene una absorción de calor mucho más alta que el CO2. Entonces, dice, bueno, si vas a producir hidrógeno azul, pero estás liberando metano en el proceso, al final del día a lo mejor no estamos mejor, entonces es mejor enfocarse en verde. Yo no estoy diciendo que eso es lo que es correcto, lo que quiero decir es que hay que tener presente que inclusive el hidrógeno azul está siendo, digamos, cuestionado en este proceso. Entonces, bueno, seguir adelante acá, ya les comenté gris, azul y verde, las fuentes de hidrógeno. Y obviamente se espera que la cantidad de hidrógeno verde y azul aumente con respecto a la cuota que tiene hoy el gris. Entonces, lo que esto muestra es una visión del año 2050, donde vemos del lado izquierdo qué porcentaje del gas natural va a ser descarbonizado versus no descarbonizado. Entonces, unabated es que no fue descarbonizado, y abated, la parte azul, del lado izquierdo, quiere decir que fue descarbonizado. Entonces, no les sorprenderá que business as usual,
la gran mayoría de ese gas natural no se descarboniza porque seguimos como seguimos hoy en día. Sin embargo, una gran proporción del gas natural sería descarbonizado en el escenario RAPID o en el escenario Net Zero, entre 70 y 40%, pero les da una idea de la magnitud de descarbonización de gas natural que habría en el mundo. Y recordarán que la cuota del gas natural se mantenía bastante plana, así que se estima que va a haber mucha descarbonización de gas natural. Y lo interesante es que la cuota de mercado que de gas natural digamos, en la energía primaria, se espera que inclusive aumente gracias a tecnologías como CCS, que logran convertir el hidrógeno gris en hidrógeno azul. Como pueden ver, parte del crecimiento de la cuota de mercado en un escenario net zero es que parte del gas se utiliza para producir hidrógeno azul. Eso es interesante porque nosotros somos un país gasífero, ¿no? Entonces tenemos unas reservas de gas de unos 200 TCF con muchísimo potencial exploratorio de gas no asociado, que lo pone uno a pensar, bueno, podríamos ser un país exportador de hidrógeno azul, porque tenemos todos los ingredientes para hacerlo, ¿no? Solo lo menciono como a modo de comentario para tenerlo presente. Pero el punto es que, como pueden ver, el hidrógeno azul tiene un rol importante en el futuro. Y CCS juega un papel fundamental en esa historia, porque CCS no solo sirve para producir hidrógeno azul, que es la parte inferior de este gráfico, sino que también parte, como pueden ver, de la producción de hidrógeno sale CO2, que se almacena en la parte superior derecha del dibujo, pero también CCS se puede utilizar para descarbonizar la producción actual de energía eléctrica. Por ejemplo, plantas de ciclo combinado, inclusive de carbón o a gas, se pueden descarbonizar post-combustión, se captura y se almacena. Y también se puede capturar las emisiones de industrias, sobre todo industrias que son difíciles de descarbonizar, como la industria metalúrgica del acero, industria del cemento, industria de producción de vidrio, por ejemplo. Y esas industrias que son difíciles de descarbonizar podrían ser descarbonizadas parcialmente por CCS post-combustión. Y todo eso, digamos, se puede almacenar en los yacimientos de CCS, ¿no? Entonces, la pregunta es también, bueno, ¿qué tan grande puede ser el potencial de CCS? Volviendo a la primera lámina que les mostré, hablábamos de que hay unas 35.000 millones de toneladas de CO2 por año, más o menos, un poquito menos. Como pueden ver que en el camino a Net Zero, que es la curva azul del lado izquierdo, hay varias cosas que entran en juego. Hay un tema de eficiencia que se mejora, hay un tema de cambio de combustibles, que es la mezcla energética, y hay digamos, una capa ahí que es CCS, que también contribuye a llegar a ese objetivo. Y puede ser en torno a casi 5.000 millones de toneladas de CO2 por año. Entonces, esa es la escala de CCS que se espera en el mundo. O sea, no hay una solución para el problema, hay múltiples soluciones y todas se tienen que lanzar, digamos, a este problema. Y esa utilización del CCS, como pueden ver acá, no va a ser solo para hidrógeno azul, sino también, como les dije, industria y generación eléctrica. Yo creo que el tema de la generación eléctrica es muy importante tenerlo presente, porque por más que haya un crecimiento de renovables, hay un tema de cómo se maneja el tema de la intermitencia, el hecho de que los renovables no son predecibles. Entonces tú tienes que tener capacidad en el sistema para responder a que no hay sol o que no hay viento. Y ahí es donde generación eléctrica térmica, pero con CCS, puede ser fundamental para, digamos, mantener esa estabilidad en el sistema y confiabilidad en el sistema que nos hace falta. Y esa es la parte morada, digamos, del gráfico de la derecha, que buena parte del CCS puede ser utilizado para generación eléctrica o descarbonizar generación eléctrica. Eso es justo uno de los casos de estudio que quiero compartir con ustedes. Eso es la parte, digamos, CCS que está asociada al hidrógeno azul. Hablando un poco del hidrógeno verde, obviamente, antes de hablar de hidrógeno verde, hablemos un poco de la energía eléctrica renovable. Y lo interesante, como les dije, es que esta transición energética, digamos, si yo pienso en un titular, es que la transición energética es una historia de electrificación, a grandes rasgos. Hay otros temas, pero la electrificación es un tema grandísimo
o juega un rol fundamental en la transición energética. Como pueden ver, hay un crecimiento pero brutal de energía renovable comparado con el 2018, lo que deberíamos llegar en el 2050 si queremos llegar a net zero o el escenario rápido, ¿no? Inclusive en business as usual hay un aumento significativo de la generación de renovables. Y eso está asociado, o sea, el hecho de que crezca en business as usual está asociado con el hecho de que los costos de producción y los avances tecnológicos hacen que esa tecnología renovable cada vez se vuelva más costo eficiente. Como pueden ver, se esperan grandes reducciones, continuadas reducciones de costo de producción. Y por eso ya es un hecho que en muchos países renovables como solar y viento no necesitan tanto subsidio o ningún subsidio como necesitaron en sus inicios hace algunos años, ¿no? O sea, hay un crecimiento renovable gigante. Ahora, no todo ese crecimiento renovable va dedicado a hidrógeno verde. Hidrógeno verde va a necesitar, por cierto, no comenté eso, pero hidrógeno verde, para que se considere verde, tiene que ser electrólisis de agua utilizando energía renovable. O sea, no es que vas a usar una planta de generación térmica y usar esa energía para electrólisis. Tiene que ser energía considerada renovable. No tengo claro si nuclear cuenta o no cuenta, pero no puede ser, tiene que ser renovable como a grandes rasgos, ¿no? Entonces, lo que ven en este gráfico es el aumento, el pronóstico en aumento de capacidad anual de energía eólica y solar. O sea, son crecimientos anuales. Estamos hablando de gigavatios, cientos de ellos que se espera que se construyan y comiencen a operar en esos periodos que ven ahí. Y parte de esa energía renovable va a ser utilizada para la producción de hidrógeno verde. Pero hay algo bien interesante, que es que si todo el hidrógeno que se produzca en el futuro sea verde, o sea, que el hidrógeno azul no tenga una capacidad de establecerse por la razón que sea, se pueden dar cuenta de ese diferencial entre las curvas azules, la punteada versus la que no es punteada. Esa sería la inversión o la capacidad incremental. De nuevo, estamos hablando miles de gigavatios de energía renovable. O sea que hay un tema viene una ola de inversión que ya la estamos viendo en muchos países, pero esto no va a detenerse en ningún momento, esto sigue en aumento. Por último, en el tema del hidrógeno, quería hablar de ese hidrógeno, sea el color que sea, gris, pero en decadencia, azul o verde. La demanda de hidrógeno se espera que también se dispare de forma importante. O sea, como pueden ver acá, o sea, estamos hablando de que se multiplique por 5 o 6 en el escenario net zero con respecto a lo que se espera en el año 2035. Y es muy interesante ver el uso de ese hidrógeno, ¿no? Y muestra un poco lo versátil que es hidrógeno, que al final es lo mismo que el gas natural, pero descarbonizado, ¿no? Hay una buena parte que tiene que ver con industria, y eso tiene que ver con calor, generación de calor. Una parte que tiene que ver con edificaciones o lo que llaman aquí buildings, que tiene que ver con tanto iluminación como calor. Transporte sobre todo lo que son transportes pesados que requieren autonomías más largas y que las baterías a lo mejor no tienen el poder por ahora para, digamos, servir ese tipo de transporte. Lo estamos viendo sobre todo en transporte pesado, como dije, no en vehículos ligeros. Y por último, la generación eléctrica, ¿no? En el caso de net zero, como pueden ver acá. Entonces, inclusive en el escenario rápido hay un crecimiento de casi 2 o 3 veces con respecto al uso actual. Ese uso, esa demanda, estamos esperando que se refleje en el lado de la oferta por una mezcla bastante balanceada entre azul y verde, pero que en el caso net zero, sin ninguna sorpresa, el gris desaparece. Y más o menos hay un split 50-50 entre azul y verde, con verde eventualmente ganándole a azul. Y la razón es muy simple. Al final del día, si creemos que algún día vamos a llegar a un mundo donde el costo marginal de electricidad renovable se acerca a cero, ese es el costo que es 70% del costo de producción de un hidrógeno verde. Mientras que el costo de producción de hidrógeno azul
está siempre con un mínimo, un piso que lo determina el precio del gas natural. Siempre tienes que sumarle algo, que es el costo de CCS. Entonces se espera que con avance tecnológico el verde eventualmente se vuelva todavía más, o sea, mucho más competitivo y se imponga en el mercado. Esta es la visión al 2050. Eso es un poco un vuelo de pájaro, digamos, de la situación de hidrógeno y obviamente CCS asociado a ese hidrógeno, particularmente el azul. Y quería utilizar los últimos de repente 10 minutos para contarles de un caso de estudio y después damos 10 minutos para preguntas si les parece bien. Y les quiero hablar de un caso de estudio que es CCS en el Reino Unido. El Reino Unido ha comenzado un proceso muy serio de descarbonización y habla de 5 clusters de CCS en el Reino Unido que está el gobierno central incentivando a través de una nueva política de descarbonización. Entonces el país decidió, el gobierno decidió ubicar 5, digamos, clusters donde va a haber CCS, uno en Escocia. Y como se pueden imaginar, mucho del gas natural del Reino Unido proviene por gasoductos del Mar del Norte, bien sea noruego o escocés. Entonces ya tú te puedes imaginar que si tienes yacimiento y tienes gas natural, puedes descarbonizar el gas natural y empiezas a inyectar hidrógeno azul en la red de transmisión o de transporte de gas natural. De hecho, esta semana comenzó a operar la primera aldea, lo que llaman ellos un village, creo que tiene 100 casas, con una prueba donde están mezclando 20% de hidrógeno en el gas natural. Lo pueden buscar en internet, comenzó esta semana. Es una aldea en Inglaterra con 100 casas, todas las cocinas, los calentadores están operando con una mezcla 80% metano, 20% hidrógeno. Entonces, uno de los clústeres es Escocia. Ahí también hay industrias que se pueden descarbonizar como refinación, que hay una industria de refinación todavía relevante. Después está el noreste de Inglaterra, que hay 2 ciudades, una que se llama Teesside y una que se llama Humberside, o Humber, que son, digamos, el corazón industrial del Reino Unido, que todavía queda. Y hay una gran concentración de industria petroquímica, generación eléctrica, algo de acero, cemento, ahora vamos a hablar de eso. Y en este proyecto es que he estado trabajando desde el año 2019, un proyecto de CCS que busca anclar un proyecto de CCS con generación eléctrica térmica, quemando gas natural, pero que una vez establecido ya puedes descarbonizar las industrias adyacentes que hay en la zona. Y vamos a hablar de cómo hacemos que eso funcione comercialmente hablando. En ese sentido estamos tratando, y creo que lo hemos logrado, de unificar los 2 clusters de Teesside y Humber en un solo proyecto de CCS que se alimenta de 2 gasoductos de CO2, uno que viene de cada clúster. Y después está el del sur de Gales, South Wales, que está muy asociado a producción de acero. El problema es que no tienen yacimientos porosos para almacenar el CO2. Entonces van a notar que dice CO2 shipping. Entonces se está hablando de comprimir CO2 que es capturado y ese CO2 se va en barco que hace falta 50 grados centígrados bajo cero para licuar el CO2 y se almacena en los otros clusters que sí tienen digamos el proyecto CCS en la zona. Ese es el caso del clúster de Northwest England, que es cerca de Liverpool. Ahí hay campos de yacimientos de gas ya en declive que van a ser utilizados para almacenar el CO2. Y esos, digamos, son los 5 clústeres que tiene el Reino Unido en mente para CCS como parte de la solución a la transición energética. Hoy quiero conversarles de lo que es la parte de Teesside y Humber, todo lo que es el clúster que está al noreste de Inglaterra. Entonces, ¿de qué se trata este proyecto? Es un proyecto operado, que lo opera BP, la compañía con la que yo trabajo, y es una combinación de 2 asociaciones, o 3 asociaciones. Tiene, por un lado, un proyecto que se llama el Northern Endurance Partnership, y es la razón por la que tiene ese nombre es que el acuífero salino que hemos identificado para inyectar el CO2 es un campo
que se llama Endurance, un yacimiento que se llama Endurance. Es un yacimiento que ya está perforado y hemos probado ya que podemos almacenar CO2 ahí. Como pueden ver, el yacimiento está en la costa afuera y está a 145 kilómetros de Teesside y 85 kilómetros de Humberside. Y tiene yacimientos aledaños donde podemos aumentar la capacidad de almacenamiento de CO2 si hace falta, que haría falta. Y la idea es que ese Northern Endurance Partnership es una asociación que, digamos, desarrolla y opera el CCS, la parte de CCS de la cadena de valor. Y después tienes dos proyectos, uno que se llama Zero Carbon Humber, que es un proyecto que opera Equinor, la antigua Statoil, y un proyecto que se llama Net Zero Teesside, que lo opera BP, que se trata de generación eléctrica con captura de CO2 en Teesside y captura de carbono de industrias en la zona de Teesside, ¿sí? Como le digo, BP opera tanto el proyecto CCS como el proyecto de Net Zero en Teesside. Y esto es un poco un dibujo de Teesside, como les digo, es una ciudad portuaria con una diversidad de industrias que pueden ver acá, ¿no? Tienen Nippon Gases, tienen refinación de Conoco, tienen gases industriales como VOC, tienen fertilizantes como CF Industries, tienen plantas de desechos que se convierten en energía por combustión de la compañía Suez, tiene compañías que producen energía de biomasa como MGT, Semcor, que también produce calor y electricidad, químicas como Calpec, cantidad de industrias que, digamos, están en esta zona y que generan CO2, ¿no? ¿Cuál es el plan acá del proyecto de Net Zero Teesside? Es construir una planta de ciclo combinado que quema gas natural, que tiene CCS, captura de CO2, y eso al lado de esa planta térmica va a haber una planta de compresión que va a comprimir no solo el CO2 de la planta de ciclo combinado, sino de un gasoducto de CO2 que está, como pueden ver en esa línea verde, recolectando CO2 de distintas industrias, comprimiéndolo y enviándolo 145 kilómetros al yacimiento Endurance que está en el Mar del Norte. Y eso es un poco una idea de cómo funciona esto. Ahora, la pregunta clave, y esto estamos hablando de, último número que tengo en la cabeza es 3.000 millones de libras. Vamos a decir que eso es más o menos 4.000 millones de dólares de inversión. Mitad de eso está en la parte de la generación eléctrica con la captura y compresión de CO2, y la otra mitad está en el proyecto CCS costa afuera. Y la pregunta que todos nos tenemos que hacer, obviamente, es, bueno, ¿cómo hacemos para que eso funcione comercialmente? Porque el CO2, todo esto es costo. ¿Quién te está pagando por el CO2? Bueno, hay cantidad de debates del tema de ponerle precio al CO2. Hay algo de eso avanzando, pero nunca es suficiente para cubrir el costo. Entonces, hay un precedente muy importante en el Reino Unido que se utilizó para el desarrollo de la industria eólica. El Reino Unido es el país más avanzado en cuanto a su industria eólica del mundo, o producción de energía eólica en el mundo. Y es que se llama un contrato por diferencia. Y eso se utilizó hace 20 años y se sigue utilizando, todavía se está utilizando, pero cada vez menos. Que es que para incentivar, para crear incentivos para energía, para generación eólica, hay un precio de la electricidad al mercado, pero el gobierno le da lo que llama un contrato por diferencia al productor de energía, donde le dice, mira, tú necesitas, estoy inventando los números como a modo de ejemplo, tú necesitas 100 libras por megavatio hora, el mercado es 60, yo te voy a dar 40 para que tú puedas, digamos, invertir en este proyecto que le hace falta ese nivel de precio para que sea económico. Y ese 40 lo que hace es que se distribuye a los 65 millones de habitantes en la factura eléctrica. Yo, cuando utilizo la electricidad aquí, como pueden ver el bombillo de la casa, yo voy a pagar mi proporción de ese contrato por diferencia que se le paga a los productores de energía renovable cuando se pagó o lo que se siguen pagando. Pero se distribuye ese costo, se socializa ese costo, y con eso ha logrado, digamos, de nuevo desarrollar esta industria. Y la idea es utilizar algo muy similar para arrancar este proyecto
de Net Zero Teesside. Entonces, como les decía antes, el proyecto de Net Zero Teesside, como pueden ver al lado izquierdo, es un proyecto que se basa en generación eléctrica térmica, ciclo combinado. Estamos hablando de unos 700 megavatios de generación eléctrica. Ese gas se utiliza para quemar, generación de vapor, etcétera, etcétera. Se captura el carbono, el CO2, y ese carbono va a ir a el proyecto de CCS, y la venta de electricidad de esa planta eléctrica va a recibir un precio que es el mercado más la diferencia mínima, la diferencia para que ese proyecto sea viable, ¿sí? Y eso es lo que se llama lo que estamos llamando un Dispatchable Power Agreement. Ese precio de la electricidad incluye lo que es el Transportation and Storage Fee del CO2. O sea, el precio de la electricidad es suficiente para cubrir los costos de generación eléctrica, los costos de captura de CO2, dar un retorno a los inversionistas, un grupo de inversionistas, y pagar un fee al operador del sistema de CCS para que pueda construir y desarrollar y operar esta instalación de CCS. Una vez que eso está creado, ya digamos que se hizo la inversión de costo fijo, y ahí es cuando los industriales pueden ser mucho más competitivos sin ellos perder competitividad, de entregar su CO2 para que sea inyectado en esa instalación de CCS. En otras palabras, la generación eléctrica subsidia la descarbonización de la industria, pero hace falta ese ancla, que es la parte inferior de este gráfico, para lograrlo. Y así es como se plantea que se va a funcionar. Esperamos anunciar que llegamos a un acuerdo en cuanto a la estructura comercial de este proyecto con el gobierno británico en la cumbre de COP26, que es ahora en Glasgow, en noviembre. Y esto está, digamos, muy, muy avanzado. Pero les da una idea de qué se trata esto. Y por último, antes de ir a preguntas, dirán, bueno, pero ¿dónde encaja el hidrógeno azul en todo esto? Bueno, como pueden ver, aquí está BOC, que es, creo que significa British Oxygen Corporation, pero es una empresa que creo que muchos de nosotros conocemos, produce gases industriales y tiene la mayor planta de producción de hidrógeno gris en el Reino Unido, aquí en Teesside. La idea es que vamos a descarbonizar esa planta y vamos a ampliar esa planta conjuntamente también. Y ese hidrógeno se va a convertir en hidrógeno gris a hidrógeno azul. Y ese hidrógeno se utilizará para las industrias aledañas o adyacentes que utilizan hidrógeno. Pero también vamos a empezar a mezclar hidrógeno en la red de gas natural para reemplazar el gas natural del sistema energético británico. Con eso, de nuevo, lamentablemente me tengo que ir en 10 minutos, pero prefiero ir rápido y dejar un poco de tiempo para discusión. Así que estoy a la orden acá. Muchas gracias, Andrés. Tenemos 2 preguntas en el chat. Si te da tiempo de responderlas, vamos a leerlas rápidamente. Claro que sí, estoy viendo aquí el chat, déjame ver. Sí, Lino Carrillo formuló la primera pregunta, que dice, esas proyecciones de BP se contraponen con las de la OPEP para la misma fecha. OPEP especula que la curva de crecimiento del consumo de petróleo se dará en los países de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, pero que la demanda de los no OSDC sobrepasa a ese de crecimiento. Por ende, concluye la OPEP que permanecerá la demanda global de petróleo, 100 millones de barriles diarios. ¿Su opinión sobre esta dicotomía? Sí, bueno, yo creo que claro, de nuevo, no, o sea, de ninguna forma yo tengo la verdad. Lo que sí es verdad es que la OPEP obviamente es la Organización de Países Exportadores de Petróleo y va a tener una visión que es pro petróleo. Yo lo que sí estoy viendo es que, y vamos a ver qué pasa con estas cumbres como COP26 en Glasgow. El tema es que el petróleo, o sea, esto suena fuerte, pero el petróleo se está convirtiendo un poco como la industria de cigarrillos. O sea, los mercados de capitales no están invirtiendo. Eso no quiere decir que Saudi Aramco no lo haga, porque Saudi Aramco es una empresa
Saudita o que Rosneft no lo haga, pero eso es nada más que 35 millones de los 100 millones de barriles al día. El tema es que los mercados de capitales, la sociedad en general, y esto lo estamos viendo, inclusive el Banco Mundial, no está invirtiendo en proyectos de este tipo, y no olvidemos que hace falta invertir para simplemente mantener la producción al nivel actual, porque hay un declive natural de los yacimientos, ponte en torno al 5% anual, quién sabe el número exacto, pero el punto al que voy es el siguiente. Yo lo que estoy viendo es que hay una reducción a futuro de la oferta de petróleo, que inevitablemente va a subir que el precio del petróleo suba. En la medida que el precio del petróleo sube, las energías renovables se vuelven más competitivas y combinado con el hecho del avance tecnológico e incentivos que va a haber para renovables, inclusive los países emergentes van a empezar a cambiarse también a este mundo más descarbonizado. Obviamente al final del día es un tema de economía, pero así, eso es lo que estoy viendo yo y obviamente la OPEP va a opinar eso porque bueno, es en el interés de la OPEP opinar eso. ¿Cuál es la otra pregunta? Aquí la veo. El caso de estudio entendería que los usuarios de electricidad pagarían la descarbonización del resto de las industrias. Eso es correcto. O sea, aquí, a ver, vamos a hablar claro. Al final del día, el costo de la descarbonización lo vamos a pagar nosotros como ciudadanos que somos. Lo vamos a pagar a través de impuestos o a través de precios de bienes y servicios. No lo va a pagar más nadie. Al final todo lo pagamos nosotros, de una forma u otra. Entonces, digamos, en el esquema que les compartí de Net Zero Teesside, el precio de la electricidad, obviamente se va a aumentar, pero se va a distribuir entre tanta gente que uno no lo nota. Eso no es diferente a lo que ha pasado en muchos otros países desarrollados que han creado incentivos para... perdón por soltar la pregunta, ya vuelvo a ella. Sí. Para crear incentivos para renovables. O sea, es un tema de distribución de ese costo y hacerlo más manejable a nivel social, de sociedad, pero al final lo vamos a pagar nosotros de una forma u otra. Entonces, okay, eso Ricardo, sí quiere decir que estamos pagando, repito, solo para terminarlo, Rafael, estaríamos pagando la descarbonización de industrias. Ahora, por otro lado, las industrias están siendo sometidas a unos impuestos que son proporcionales a sus emisiones. Entonces, las industrias van a llegar a un punto, que hay un mercado de CO2 donde la industria dice, ya va, ¿qué me conviene más? ¿Pagar 200 libras por tonelada de CO2 de impuestos o pagarle a esta empresa que hace CCS 150 libras por tonelada? Entonces van por la solución que es más óptima para ellos económicamente y que es menor que el impuesto que pagarían, ¿no? Al final se va a crear un mercado. En esa dirección vamos. Déjame leer rapidito la que me... Ricardo Padrón, disculpo sí, por eso. Esa fue la Sí, que... perdón. La fuente de energía para generación eléctrica, no mostraste la hidráulica. ¿Cuánto contribuye y contribuiría en el 2050? Sin duda, no. Disculpa, sí contribuye mucho. La hidráulica entra en lo que se llama Other Non-Fossil Fuels. Y obviamente se va a seguir desarrollando. Como pueden ver, como cuota de mercado, tiene un aumento en el tiempo, pero va a estar limitada por la disponibilidad, digamos, de caudal o de energía potencial, digamos, que haya en los distintos países. Pero sí va a ser, sí juega un rol importante, cercano a 15%. Pero digamos que no es suficiente, ¿no? Y también te digo, yo viví en Brasil como unos 4 años y Brasil siempre es muy orgulloso de que 70% de su matriz energética es hidráulica, como lo habrá sido Venezuela cuando Guri operaba al 100%, pero inclusive allá hay unos temas gravísimos de apagones, porque no está lloviendo lo suficiente, etcétera. Entonces cada vez aumenta más la cuota de mercado de energía primaria digamos, diésel o gas natural, porque no tienen suficiente hidráulica, pero eso sí va a seguir creciendo. Y de verdad, disculpa, Ricardo, por saltar eso. Era una sola pregunta, Andrés. No sé si te da tiempo de responderla. Sí, vamos a hacerla rápido y me voy corriendo. Perfecto. Y cerramos. La pregunta es de Alberto. Ok, adelante. Perdón. Sí, Alberto Valbuena. ¿Visualizas guardando las comparaciones de este desarrollo caso de estudio de Teesside para el complejo JOSE y RPLC? Totalmente. Por eso les decía antes. O sea, si nos ponemos a pensar hay 2 cosas muy interesantes, creo yo, que pueden ocurrir. Bueno, varias.
Es fascinante ver cómo el mapa geopolítico está cambiando. Chile, utilizo Chile porque es una potencia de renovables, está desarrollando algo así como 4 o 5 proyectos, megaproyectos de hidrógeno verde, que son todos orientados a exportación de hidrógeno verde a Asia. Obviamente, aprovechándose de su posición de cara al Pacífico, pero también su posición de renovables. Un país que ha sido importador, tiene 2 terminales de regasificación de GNL, importa crudo, porque no produce nada de eso. Pero tú sabes, hay países que se están reinventando, el norte de África, Australia, Chile, convirtiéndose en países que van a ser los exportadores de estas energías verdes en el futuro. Ahora, Venezuela con el gas que tiene, los yacimientos que tiene, ¿por qué no puede convertirse en un exportador de hidrógeno azul líder en el, digamos, en la cuenca atlántica? Totalmente, le puede exportar a Europa. ¿Por qué no puede convertirse en un centro de almacenamiento de CO2 como Noruega lo está haciendo? Noruega se está convirtiendo en un proyecto que está haciendo Equinor que se llama Northern Lights o Luces del Norte, que trata de almacenar CO2 generado en el continente europeo, que se transporta bien sea por productos o por buques, y se almacena CO2 en yacimientos que están en Noruega. Venezuela podría hacer lo mismo. Entonces, totalmente, yo creo que eso es parte de lo que tenemos que pensar más allá del petróleo y gas, construir en el petróleo y gas, como dijo Juan, pero ir más allá y pensar ya que tenemos que estar al día con un marco regulatorio que también sea, digamos, pro inversión en temas de CCS, en hidrógeno azul, en renovables, en hidrógeno verde, etcétera, etcétera. Totalmente Antonio, posible. antes que nos dejen, quería compartir contigo que en estos 2 cursos que te están oyendo, se desarrollaron 2 trabajos especiales, uno para recolectar el CO2 en el complejo Jose y la refinería y llevarlo al norte de Monagas para hacerle, inyectarlo como para recuperación secundaria y para secuestro final. Y en el de petróleo se está haciendo uno similar en el complejo de Paraguaná. Una vez que nos veamos algo así, yo voy a compartir contigo los resultados para que nos des tu opinión, ¿ok? Excelente. Excelente. Y un comentario más a modo de ejemplo. Yo leí, bueno, contribuí, también leí a borradores de nuevos proyectos de ley de hidrocarburos e inclusive en esos borradores incluimos el tema de CCS, que no se puede ignorar, ¿no? O sea, o sea, es muy importante tenerlo presente porque si no, lo peligroso es que perdamos, digamos, el bote, ¿no? O el tren en este proceso que es indetenible, creo yo. Con eso me despido, les agradezco muchísimo la invitación, siento no haber podido no quedarme más tiempo y discutir este tema tan fascinante, pero un placer de verdad y bueno, espero verlos pronto. Gracias, Bueno, Andrés. Gracias, Andrés, y siempre un placer oírte y estaremos en contacto para avanzar en este tema, ¿ok? Claro que sí, un abrazo fuerte. Chao. Feliz tarde para todos. Gracias. Lino, un momentico, Lino, quería agregarte que en el comentario que tú le hiciste a Andrés sobre la visión de OPEP, en verdad el OPEP no piensa que la demanda va a mantenerse a 100 millones de barriles por día por un tiempo hasta 2050. Lo que sí piensa es que lo que haya de demanda debido a estas regulaciones y limitaciones y falta de financiamiento, los únicos que van a poder producir el crudo que cubra esa demanda va a ser los países petroleros tipo Arabia Saudita. Nosotros creemos que eso es verdad y creemos que Venezuela es parte de eso y que lo que sea la demanda, 50, 60, 70, 30 millones, eso realmente va a estar en cabeza de los países con menores costos, con mejores procesos y con acceso financiero. Perfecto. Gracias, Juan, y gracias a todos los que nos acompañaron esta tarde. Los esperamos en una próxima oportunidad.